Hola, en esta ocasión quería repasar un poquito el tema o los temas de la clase anterior. La clase anterior les pasé una carpeta que decía lección 15 de Excel y con esta carpeta vimos algunos temitas. Primero habíamos hecho un cuadrito para explicar un tema que está aquí en inicio, que se llama dar formato como tabla y otro que se llama estilos de celda. Entonces, por ejemplo, si yo tengo algo como esto. Voy a ampliar un poquito el zoom para que se lea bien. Ok. Si yo tengo algo como esto. Cantidad. eh, Precio. Y total. Ok. Y de pronto para ponerle colorcito aquí, quiero buscar un fondo y un color de letra. Normalmente lo hacemos acá para el fondo y aquí para el color de letra. Bueno, pues aquí en Excel, en el mismo menú de inicio, hay algo que llama estilos de celda, que es como que ya hay unos diseños con colores, con a veces hasta el color de letra y estilo de letra, a veces incluso tiene hasta un borde. Entonces que esos diseños usted los puede utilizar como para un título. Entonces eso se llaman estilos de celda. No es nada de fórmulas, nada de formatos extraordinarios, simplemente que usted no quiere escoger color acá y color de letra y quiere buscarse uno que ya esté hecho para no complicarse, puede utilizar cualquiera de estos estilos de celda. Ese era el tema número uno, muy sencillo. Luego hay otro tema que se parece un poquito, pero no, ya este sí es más elaborado, que se llama dar formato como tabla. Y dar formato como tabla, bueno, voy a quitarle el color que le puse a esto. Voy a decirle que no quiero que tenga relleno, o sea, sin relleno y sin color, o sea, con color automático de letra. Aquí voy a poner números, por ejemplo, cantidades, 3 precio, digamos que vale 2000. Y voy a hacer una formulita para el total, donde digo que el total es igual a la cantidad por el precio. Muy bien, esto se puede convertir en una tabla, como las tablas de Word, un poco parecido tal vez. Entonces aquí donde dice dar formato como tabla. Hay diseños de tabla que tienen colores y que tienen diferentes apariencias y uno puede aplicar el que más le guste. No sé, vamos a suponer que yo aplico este. Me dice, ¿dónde está la tabla? Él automáticamente detecta que en qué celdas hay información y eso me lo detecta como tabla. Yo nada más le doy a aceptar. Si quisiera agregar más, pues agrego más. Ahí está. Me le dio apariencia tabla. ¿Qué es apariencia tabla? Bueno, que tiene colores, pero además me le pone un filtro a cada una de las cejitas. Por si quiero filtrar por alguna columna. En este caso solo tengo tan poquita información que no tendría sentido un filtro. Entonces, después de que yo aplico un formato como tabla, cada vez que yo intento agregar más datos acá, él me va a expandir la tabla. Tal vez eso es lo más interesante que tiene la tabla. Entonces yo vengo y pongo cantidad 2 y le doy tab. Precio 3000. Y automáticamente ya está la fórmula del total. Si llego ahí y le doy tab otra vez, en vez de continuar para acá, él va a continuar para acá para que yo siga con la tabla. Entonces le doy tab y pongo cantidad 7. Precio 1200 y automáticamente están las fórmulas y sigo. Entonces se vuelve muy fácil el hacer un cuadrito con fórmulas porque él automáticamente agranda, agranda la tabla a como yo la vaya necesitando. Entonces esto es el tema de dar formato como una tabla. No solo es apariencia, también es el hecho de que él, si detecta que hay fórmulas, las va a continuar cada vez que yo agregue más filas. Y la de filas solamente con solo pararme aquí y empezar a escribir, ya él me aumenta el tamaño de la tabla. Entonces, eso es lo que tiene que ver con tablas. Si quiero quitar una tabla, no es tan fácil como solo quitarle los colores, sino que hay que decirle a Excel que ya esto no va a ser tabla. No importa lo de los colores, pero que ya deje de comportarse como una tabla de esas que se expanden y todo eso. ¿Cómo hago eso? Bueno, cuando yo estoy en una tabla adentro, hay un menú, nuevo que se llama tabla o diseño de tabla, dependiendo. En mi computadora dice tabla, pero en la de ustedes dice como diseño de tabla. En ese menú de tabla, aquí salen varias opciones sobre
cómo trabajar con tablas. Y aquí hay una que dice convertir en rango. Cuando yo estoy parado acá y le digo convertir en rango, deja de ser, ok, aún no lo ha hecho. Ok, aquí me dice, ¿desea convertir esa tabla en un rango? Le digo que sí. A partir de ahora es un simple cuadro que tiene colores, pero ya no es una tabla. O sea, yo puedo venir aquí a agregar más información y ya no me van a continuar las fórmulas porque ya dejó de ser tabla. Entonces, para que lo tomen en cuenta, la manera en cómo se elimina una tabla. Bueno, entonces ahora sí volvamos al ejercicio de la hoja de bases de datos. Lo primero que vamos a hacer es convertirla en una tabla. Eso era en inicio, dar formato como tabla y le pongo colores. Ahora, observen que aunque yo le ponga verde, no va a cambiar de color. Porque, bueno, más o menos, pero no cambió todo. Porque cuando ya el cuadro tenía colores, él respeta esos colores. Entonces, si yo quiero que realmente agarre los colores que estoy aplicando como tabla, no debería de haber tenido colores de fondo desde antes. Sino que debería de haber estado sin... Okay, perdón, voy acá. Debió haber estado sin color de fondo y sin color de letra. Entonces voy a decirle que sin relleno. Ajá. Ahora sí, el color que agarró es el de la tabla, porque ya le quité el relleno que había sido puesto a pie. Y ahora sí, cuando lo doy formato como tabla, ahora sí ya él no tiene que respetar ese color, sino que le pone el que yo les coja acá. Ok, muy bien, bueno. Una vez que ya le aplico formato de tabla, yo puedo utilizar filtros, como ya los vimos, ¿verdad? Filtros y filtrar la información solo por lo que a mí me interesa. Por ejemplo, digamos que en vez de seleccionar todo, nada más decir, quiero ver solo los de comunicación y derecho. Entonces solamente se muestran esos. Voy a quitar el filtro, limpiar el filtro. Listo. Ese tema ya lo conocíamos, el tema de filtros, el tema de dar formato como tabla, lo acabamos de conocer. Ahora, hay otro tema que está en el menú insertar y que aplica cuando hay una tabla, o sea, un documento, un cuadro que se le aplicó el estilo de tabla. Cuando tenemos un cuadro que se le aplicó el estilo de tabla, podemos utilizar algo que se llama segmentación de datos. ¿Qué es segmentación de datos? Es lo mismo que el tema de filtros, pero tal vez aplicado de una forma más bonita, más visual y de una manera que tal vez ya quede listo aquí automatizado de que cada vez que ocupo filtrar por algo solo toco un botoncito y listo. ¿Cómo se hace? Bueno, primero, como le digo, tiene que tener formato tabla. Segundo, me paro dentro del cuadro. Tercero, me vengo a menú insertar y busco donde dice segmentación de datos. Entonces me dice, bueno, ¿por qué le gustaría estar filtrando? Entonces vamos a ver, podríamos filtrarlo por la facultad o por la seccional. Digamos que por facultad, nada más voy a poner uno, aceptar. Entonces aparece un cuadrito acá. Este cuadrito que tiene todos los que tiene facultad como administración, diseño, comunicación, etc. Y yo nada más cojo porque quiero filtrar. Quiero filtrar por administración. Ah, entonces solo veo los de administración. No, los de ingeniería. Solo veo los de ingeniería. Los de publicidad. ¿Ves? Entonces es una manera muy fácil de estar filtrando la información con esto que se llama segmentación de datos. Y no lleva gran trabajo. Es nada más aplicarle formato tabla. Darle donde dice insertar segmentación. Y él automáticamente te va a decir por qué aspectos te gustaría estar filtrando. Ok, cuando quiero volver a la normalidad, simplemente toco este símbolo de filtro que está aquí arriba, que tiene una crucita roja, y entonces ya todo vuelve a la normalidad. Digamos que quiero agregar otra segmentación más. ¿Cómo era? Insertar, segmentación de datos, ya tengo la de facultad. Ahora supongamos que quiero una para cargo, que es como el puesto. La voy a colocar aquí a la par. Entonces yo quiero ver los que son de técnico. Toco acá y solo se ven los técnicos. O los que son docentes, solo docentes. O los que son administrativos, solo se ven administrativos. Si quiero quitar todos, quito acá. Y puedo incluso filtrar por las dos cosas. Puedo decirle, muéstreme los de la facultad de administración, pero que además de ser de la facultad de administración, además sean docentes. Entonces, de la facultad de administración, que sean docentes, son estas personas que están acá. Eso es lo que se llama segmentación. ¿Ok? Segmentación de datos. Muy bien. Ahora pasamos
a otro tema. El siguiente tema ya no lo encontramos en esta. Esto no lo hicimos. Si quisieran hacerlo para practicarlo pueden hacer, pero ese es tema pasado ya. Voy a irme a otro documento que sería el de repaso, que son cosas que ya vimos en la clase anterior, como por ejemplo esa de tabla no hicimos nada. Bueno, esto no, este es tema nuevo, el tema de pagos. Hay unas funciones en Excel que sirven para calcular los pagos de un préstamo, y la fórmula que sirve para saber cuánto es la cuota que usted paga por mes por un préstamo se llama pago. Igual pago, así se llama la fórmula. Usted las coge acá y se mete en FX porque es más fácil. Acá a usted le sale un poquito distinto, pero al fin y al cabo se puede hacer así. En donde dice tasa, ¿quién es la tasa? Bueno, la tasa es el 15%, pero el 15% es un impuesto o una tasa de interés anual. Entonces, como yo ocupo sacar una cuota mensual, yo tengo que dividirlo entre 12. Entonces la tasa siempre la divido entre 12, siempre. El NPR es el número de periodos, o sea, cuántos periodos o cuánto es el plazo, pero en meses que usted va a pagar el préstamo. Y si son 12 años, ¿cuántos serían meses? Bueno, los 12 años multiplicado por 12. Aquí sería importante saber que a veces a uno le dan el plazo en meses, entonces ya ahí no habría que multiplicar por 12 porque ya está en meses. Pero en este caso, al estar en años, hay que multiplicar por 12. El VA es el monto del préstamo. El monto del préstamo. Aquí también va explicando a veces un poquito qué significa cada cosa. Qué es el VA, qué es el NPR. Ok, y los demás valores, estos dos que dicen VF y tipo, no se les pone nada. Solamente tasa, NPR y VA. Ya con eso, yo le doy Enter. Bueno, perdón, aquí no dice listo en mi caso. En el caso de usted le pueden dar Enter. Y dice que por un préstamo de 15 millones a 12 años, a un 15% de la tasa, usted pagaría 225,000 por mes. Pero eso está en negativo. Para pasarlo a positivo, antes de la palabra pago, yo le pongo un menos. Entonces, menos por menos da más y terminaría pasándose a positivo. Siempre hay que hacerlo, porque esa función siempre va a dar negativo. Así es como está diseñada. En el caso del interés, la función se llama pago int de interés. Entonces, pago int. Y nos metemos también en FX. Ok, ya hay algunas cosas que conocemos, por ejemplo la tasa, que es esta, y que siempre hay que dividirla entre 12. El periodo aquí es diferente porque no es lo mismo el interés que se paga el primer mes que el interés que se paga en los siguientes meses. Cada mes se paga menos interés, o sea, los primeros meses son los más rudos de interés. Entonces el periodo es importante marcarlo, que sería este. En el NPR, que es el número de periodos, el número de pagos que tiene todo el préstamo, ya sabíamos que es la cantidad de meses. Entonces, los 12 años multiplicado por 12 para que nos dé los 144 meses. El VA es el monto total del préstamo y listo. Lo demás no se pone. Me da negativo, ok. Le pongo un menos antes de la palabra pago y ya da positivo. De los 225,000 colones que uno pagaría al mes, 187 se van en puros intereses y no rebajan nada a la cuenta. Pero amortización es el que sí rebaja la cuenta. Ese se llama pago prim, o sea, como pago al principal. Entonces, en pago prim, usted se mete en FX y dice que la tasa es igual a la tasa, pero dividida entre 12. Que el periodo, en este caso, estamos con el periodo 1, porque igual no amortiza lo mismo en el periodo 1 que en los demás. El NPR es la cantidad de pagos mensuales, o sea, los años multiplicados por 12. Esto lo bueno es como practicarlo varias veces para aprenderse. VA sería el monto total del préstamo. Y le da Enter. Bueno, listo. Ok, lo pasamos a positivo. Con un menos acá. Y en el saldo, esto es importante. El saldo es que usted debe 15 millones. En el primer mes usted debe 15 millones, pero cuando usted va a ir a pagar, entonces debe 15 millones menos lo que acaba de amortizar, que es esto. Esto es lo que acaba de amortizar. Y queda debiendo 14.962.000. El siguiente mes, vamos a poner la cuota al siguiente mes. La cuota es la misma porque en este tipo de préstamos la cuota es fija. Para este tipo de préstamos la cuota es fija. Ahora, el problema es que si lo arrastro, tengo un problema.